Bienvenidos una vez más. En este video vamos a hablar sobre lo que es la mecánica. La mecánica es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, o sea, el estado de movimiento o el estado de reposo que tenga un cuerpo. A su vez se clasifica en cinemática y en dinámica. Cinemática es la rama que se encarga de estudiar el estado de movimiento o el reposo de los cuerpos sin importar las causas que produjeran dicho movimiento. En cambio, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero esta vez sí atendiendo a las causas que provocan el movimiento. Asimismo, en la cinemática vamos a considerar a todos los cuerpos como si fueran una partícula, es decir, no nos va a interesar lo que va a ser la masa y por lo tanto el peso ni nada por el estilo. Dichos elementos sí serán estudiados en la dinámica. Bien, empecemos con el estudio de la cinemática. Como dijimos, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos o su estado de reposo sin importar las causas que produjeran dicho estado. Empecemos analizando el movimiento bidimensional MRU. Para esto entendamos un poco muy bien a qué vamos a definir como movimiento. El movimiento, decimos que una partícula está en movimiento relativo con relación a un sistema de coordenadas cuando sus coordenadas varían al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer un sistema de referencia y supongamos que las coordenadas de las partículas lo ubican en este sitio. Si al pasar del tiempo las coordenadas de esta partícula varían y sigue variando, podríamos decir entonces que la partícula se encuentra en movimiento. Entonces, vuelvo y repito, podríamos decir que una partícula se encuentra en movimiento cuando, respecto a un plano de referencia, las coordenadas de estas varían con el tiempo. Reposo. Podríamos decir que un móvil está en reposo relativo con relación a un sistema de coordenadas elegido como fijo cuando no cambian las coordenadas del mismo con el transcurrir del tiempo. Es decir, tomamos nuestro sistema de coordenadas y ubicamos y el cuerpo se encuentra en estas coordenadas de aquí. Entonces, con el transcurrir del tiempo, el cuerpo no cambia sus coordenadas. Si no cambia sus coordenadas, entonces decimos que el cuerpo se encuentra en reposo. Trayectoria. Son los diferentes puntos que ocupa la posición del móvil al moverse de una posición a otra. Bien, supongamos que tenemos aquí nuestro plano de referencia y tenemos un móvil en esta posición. Luego el móvil ocupa esta posición. Luego el móvil con el transcurrir del tiempo ocupa esta posición. Luego ocupa esta posición. Entonces, todos los puntos de las posiciones que ocupa el móvil, ¿sí?, los vamos a llamar trayectoria. Ok. Aquí vamos a llamar también vector posición. Vector posición es el vector que va desde el origen del sistema de referencias elegido como fijo hasta cada una de sus posiciones. Aquí tendría yo un vector posición. Este sería el vector posición 1, suponiendo que aquí está el cuerpo en un inicio. Cuando el cuerpo se movió a esta posición de acá, entonces tendríamos otro vector posición. Luego el cuerpo ocupó la posición de acá, tendríamos otro vector posición. Luego el cuerpo ocupó la posición de acá y tendríamos otro vector posición. Tendríamos aquí lo que es el vector posición. Recordad, vector posición es el vector que va desde el origen del sistema de referencia, el cual habremos elegido como fijo, hasta la posición que tiene el cuerpo. Vector desplazamiento. Es el movimiento que experimenta la posición del móvil en cierto intervalo de tiempo. Si consideramos que el móvil se encuentra en una posición P, entonces consideremos que el vector que está aquí sería el vector posición inicial. Si consideramos que el móvil se encuentra en la posición P y luego se desplaza hasta la posición Q. Obviamente este desplazamiento, este movimiento va a ocurrir en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, la partícula al desplazarse al punto Q, entonces podremos graficar
el vector posición final. Entonces tenemos el punto en la posición P con su vector posición inicial, el punto Q con su vector posición final. Y el desplazamiento que ha tenido esta partícula ha sido desde P hasta Q. A este vector de aquí es el que nosotros vamos a conocer como vector desplazamiento. Ok, como podemos observar aquí, hemos obtenido una suma de vectores en donde el vector posición inicial más el vector desplazamiento equivalen o es igual a esta resultante que es vector posición final. De donde podemos deducir entonces que el desplazamiento que sufre un móvil al pasar de un punto a otro lo podemos calcular a través de la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Y de esta manera podríamos obtener una expresión que me permita calcular cuál es el desplazamiento que ha sufrido un cuerpo conociendo el vector posición final y el vector posición inicial. Movimiento rectilíneo uniforme. Decimos que un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Como podemos observar aquí en este pequeño gráfico, podemos notar que la partícula recorre los mismos espacios en los mismos intervalos de tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, un cuerpo se dice que tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Rapidez media es la distancia que recorre un móvil en cada intervalo de tiempo. La rapidez media es una magnitud escalar. Se la puede determinar de esta manera. Dijimos que la velocidad media es la distancia que recorre un móvil en un determinado intervalo de tiempo. Es una magnitud escalar. Velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento que realiza un móvil en un determinado intervalo de tiempo. Es una magnitud vectorial en cambio. Como lo pueden apreciar aquí, la rapidez media es una magnitud escalar. En cambio, la velocidad media es una magnitud vectorial y es igual al desplazamiento que sufre un móvil en un determinado intervalo de tiempo. Como vimos hace un rato, el desplazamiento que sufre un móvil es igual a la posición final del móvil menos la posición inicial del móvil, y esto dividido para el intervalo de tiempo. Y tendremos una expresión que me permite a mí calcular la velocidad media de un móvil, y asimismo tenemos la expresión que me permite a mí calcular la rapidez media de un móvil. Vale recalcar la diferencia. La rapidez media es una magnitud escalar que es igual a la distancia que recorre un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que es igual al desplazamiento que sufre un móvil en un determinado intervalo de tiempo. Y como el desplazamiento, dijimos hace un rato que era igual a la posición final menos la posición inicial, obtendremos esta expresión que se encuentra aquí. Bien, la rapidez y la velocidad no son sinónimos. En el movimiento bidimensional podemos calcular la rapidez como el módulo de la velocidad. Ahora veamos cuáles son las unidades de la velocidad. Como habíamos dicho, la velocidad es la relación que hay entre la longitud y el tiempo. Por lo tanto, las unidades en las que pueden venir las velocidades puede ser en millas por hora, unidad de longitud, unidad de tiempo, en metros sobre segundo, unidad de longitud, unidad de tiempo,
kilómetros por hora, unidad de longitud, unidad de tiempo, metros por minuto, unidad de longitud, unidad de tiempo, y así cualquier otro conjunto de unidades que relacione una unidad de longitud con una unidad de tiempo. Pero en el sistema internacional, que es con el que nosotros trabajamos, vamos a utilizar como unidad de velocidad el metro sobre segundo.